Tenemos dos problemas con los nicolaitas. Comen carne sacrificada a otros dioses, lo cual está prohibido según el autor del Apocalipsis, y también se les asocia con la inmoralidad sexual. Aquí se usa la palabra griega porneia. Los nicolaitas reaparecen por primera vez en un documento muy importante llamado el Sintagma. Y el Sintagma es el primer catálogo de herejías. Es la lista negra, madre de todas las listas negras. En las enseñanzas de Jesús, si te divorcias de tu esposa, haces que cometa adulterio. Por tanto, Nicolás provoca que su esposa cometa adulterio. ¿Con quién? Con los demás apóstoles. Bienvenidos al Patreon de Embebit-Litua. Yo soy Gnostic Informant y están a punto de alcanzar la verdadera gnosis. Found Christianity ya está disponible en Amazon. Aquí ahora está conmigo el autor de este libro, y hoy vino a platicarnos sobre él. Exacto. Este es el libro, recién salido de la imprenta. En esta serie, vamos a hablar sobre todos los capítulos. La mayoría de estos capítulos van a ser exclusivos. Es decir, la serie va a estar disponible exclusivamente en mi sitio de Patreon. Estén al pendiente para los demás videos. Hoy. Esta sería la cuarta parte. Nos vamos a enfocar en un grupo misterioso, los nicolaitas. Los nicolaitas son un grupo cristiano primitivo muy misterioso. Los nicolaitas son muy misteriosos, pero también muy importantes. Les voy a dar mi punto de vista sobre el tema. Veremos otros puntos de vista, pero solo para despertar su curiosidad y quieran aprender más sobre ellos. Básicamente, mi punto de vista es, desde un ángulo miticista. A lo largo de mi exposición se van a dar cuenta por qué. Vamos a hablar sobre las fuentes. Vamos a hablar sobre en qué podemos y en qué no podemos confiar. También hablaremos sobre lo que podemos y no podemos saber acerca de este grupo cristiano primitivo asociado con los gnósticos y el cristianismo gnóstico. Los nicolaitas son mencionados por primera vez, nada menos y nada más, que en el libro del Apocalipsis. Este libro comienza con 7 cartas dirigidas a 7 ciudades griegas en Asia Menor. Actualmente, Turquía Occidental. Tanto en la carta dirigida a Éfeso como a Pérgamo se menciona a un grupo llamado los nicolaitas. En estas cartas, supuestamente dictadas por el mismo Cristo, él dice que odia las obras de los nicolaitas. Esto aparece en la carta a Éfeso. Más adelante, nos encontramos que los nicolaitas siguen una enseñanza asociada con Balaam. Es decir, Balaam el profeta del Antiguo Testamento. Y su burra. En el libro de Números. Exacto, famoso por tener una burra que habla. Aunque en la historia, parece ser que Balaam es más burro que su burra. Aquí es donde nos damos cuenta que hay dos problemas con los nicolaitas. Comen carne sacrificada a otros dioses, lo cual está prohibido según el autor del Apocalipsis y también se les asocia con la inmoralidad sexual. Aquí se usa la palabra griega porneia. En español, porno, pero porneia principalmente se refiere a la prostitución. Y luego los cristianos ampliaron el significado para referirse a cualquier práctica sexual que no les gustaba. Estos son los dos cargos contra los nicolaitas. Tienen esta doctrina y tienen estas dos prácticas. Se acabó. Eso es todo lo que sabemos sobre este grupo.
Avancemos unos 70, 75, tal vez 80 años, y los nicolaitas reaparecen por primera vez en un documento muy importante llamado el Sintagma. Y el Sintagma es el primer catálogo de herejías. Es la lista negra, madre de todas las listas negras. Es mencionado por Justino Mártir, quien probablemente escribió la versión inicial alrededor del año 145. Pero en esa versión inicial no mencionaba a los nicolaitas. Creemos que un editor, en una versión posterior, añade una sección de texto sobre los nicolaitas y por primera vez comienza a asociar a los nicolaitas con el Nicolás mencionado en Hechos. Esta es la primera vez que se hace esta asociación, ¿quedó claro? Básicamente, Ireneo copia esta versión actualizada del Sintagma en su propio catálogo de herejías, conocido como Contra las herejías. Y más tarde hace el comentario de que los nicolaitas eran una rama de los así llamados gnósticos. Esto, curiosamente, convertiría a Nicolás en rival de Simón de Samaria por el título del primer gnóstico. Este punto es el que confunde a mucha gente. ¿Quién fue en verdad el primer gnóstico? En un video anterior con Gnostic Informant hablamos sobre Simón de Samaria. Vayan a ver el video. De aquí, continuamos con nuestra siguiente fuente, un personaje llamado Clemente de Alejandría. Obviamente en Egipto, alrededor de fines del siglo II. Conserva una historia fascinante que luego nos relata. Dice que la obtuvo de otras personas, tal vez en Alejandría, o posiblemente de otro lugar. Pero, según esta historia, Nicolás era un hombre muy justo, tal como se le presenta en Hechos. Nicolás fue el primer diácono, parte del primer equipo de diáconos. Entonces, era de los mejores. Nicolás tenía problemas con su esposa porque él la celaba mucho. Y un día, él le puso una trampa. La pone al centro del salón frente a todos los apóstoles. Y básicamente les ofrece a los apóstoles, diciendo, quien quiera tomarla como esposa, adelante. Clemente quiere defender a Nicolás de la acusación de inmoralidad sexual. Pero, para hacerlo, termina contando una historia que hace que Nicolás, por decirlo de alguna manera, no quede bien parado. Porque, claro, en las enseñanzas de Jesús, si te divorcias de tu esposa, haces que cometa adulterio. Por tanto, Nicolás provoca que su esposa cometa adulterio. ¿Con quién? Con los demás apóstoles. Este es un giro inesperado en el relato. Clemente argumenta que todo esto le pasó a Nicolás, que tenía una esposa muy bella, pero la ofreció a otros como esposa para demostrar su castidad. Algunos dirían que eso rayaba en la prostitución, pero Clemente lo presenta como prueba de la castidad de Nicolás. Pero según Clemente, son los seguidores de Nicolás los que finalmente se convierten en libertinos sexuales. Y es esta gente la que se involucra en orgías y lo que se quieran imaginar. Finalmente, la siguiente gran descripción de los nicolaitas aparece a fines del siglo IV en la isla de Chipre. Este relato nos llega de la pluma del muy astuto obispo Epifanio. Epifanio, quien depende de los escritos de Ireneo, es el único que nos proporciona el relato sobre la doctrina nicolaíta. Presten atención. Esta es la primera vez que recibimos el supuesto contenido de las enseñanzas nicolaitas. Y adivinen qué. Resulta que solo es una versión del mito gnóstico 300 años después de que ellos vivieron. Insisto, es la primera vez que se nos relata todo esto. Y Epifanio nos divierte dándonos una probadita, diciendo que los nicolaitas son los primeros en realizar un famoso ritual cristiano, donde hombres y mujeres se reúnen para una cena, una especie de cena eucarística.
En el transcurso de esta cena, se desnudan, tienen sexo al azar entre ellos, y los hombres eyaculan y las mujeres usan sus fluidos menstruales. ¡Wow! Y durante el ritual, ellos ofrecen a Dios sus fluidos seminales. Según la forma descrita, los ofrecen a través de un ritual secreto, consumiendo su propio semen y su propia menstruación. ¿A poco no es sorprendente? Esto es típico de Epifanio, que te va a relatar las versiones más alocadas a las que tuvo acceso. Te caen como balde de agua fría. Él es el que tiene la primicia. ¿Y por qué Epifanio siempre tiene la primicia? Porque él la inventó. ¿No creen? Es de lo más obvio. Solo nos deja con esta interrogante sobre los nicolaitas. Y ahora tenemos que reflexionar profundamente y preguntarnos, ¿qué fuentes nicolaitas tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Quién dijo qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Solo esto tenemos. No tenemos evidencia firme de que los nicolaitas fueran un grupo definido a fines del siglo I y principios del segundo. Solo tenemos esta tendencia a imponer nombres. Esta es una práctica tan común que incluso hoy en día, los cristianos dicen cosas del tipo, ustedes son X. O los calvinistas originales no se llamaban a sí mismos calvinistas, sino que fueron sus enemigos los que los llamaron calvinistas por su fundador, Juan Calvino. Con el tiempo, terminaron adoptando ese nombre. En nuestro caso, el autor del Apocalipsis bautiza al grupo con dicho nombre. Pero no sabemos nada más sobre ellos, a excepción de que participaban en banquetes greco-romanos en Efeso y Pérgamo. Comían carne que se ofrecía en celebraciones a otras deidades, y no tenían problema con eso. Pues bien, esto nos muestra qué hacían los cristianos a fines del siglo I. Tenían algún tipo de doctrina, pero el autor del Apocalipsis decide callar con respecto a su contenido. Pero no estaba nada contento con el contenido de dicha doctrina. Más tarde, los heresiólogos identificaron al fundador de los Nicolaitas con quien aparece en el libro de Hechos, que es bastante tardío, mediados del siglo II. Y luego fusionaron y confundieron a los Nicolaitas con los gnósticos o alguna vaga teología gnóstica importada. Y luego, todo mundo la consideró una doctrina nicolaíta. Lo único que demuestra todo esto es que estamos ante una invención heresiológica. Aclaro, por supuesto que existían grupos cristianos. Permítanme detener la presentación. Hay ciertos grupos cristianos que sí existieron en el pasado. Pero también hubo otros grupos cristianos que de haber existido de alguna forma, lo que sabemos sobre ellos desde la perspectiva de sus enemigos es como un rompecabezas ficticio que se la pasan uniendo, combinando y recombinando cientos de años después de la época en que vivieron. En lo que a mí y a mis colegas concierne como académicos, cada quien va a tener su propia opinión. Vamos a estar en desacuerdo. Siéntanse libres de estudiar el tema y desafiarme. No tengo problema. Pero lo más interesante sobre los nicolaitas es que nos muestra que solo son el producto de la imaginación de los heresiólogos. Son un grupo cristiano mítico que luego convirtieron en una de las fuentes de la teología gnóstica cristiana. Aunque es una teología que no se originó con ellos, pero que fue impuesta a su sistema cientos de años después de su existencia. Todo lo que sabemos sobre este grupo se resume a lo que nos cuenta el autor del Apocalipsis. Muy interesante. Si no me equivoco, no se menciona a los nicolaitas antes del libro del Apocalipsis, ¿correcto? Correcto. Es su mención más antigua. En su opinión, ¿cuándo cree entonces que fue escrito el Apocalipsis? Ya sé que cada académico va a tener su propia opinión, pero ¿cuál es la suya? Bueno,
soy muy conservador al respecto. Creo que es de fines del siglo I, tal vez de los 90, aunque algunos dirían que es de los 60. Pero creo que más que nada son suposiciones y quieren hacerse ilusiones de que su autor es el mismísimo Juan. Entonces, ¿cree que se trata del mismo autor que escribió el Evangelio de Juan o se trata de alguien más? No. De hecho, para la investigación crítica es el autor del libro del Apocalipsis que se llama a sí mismo Juan. Ese es el consenso. Tiene un estilo completamente diferente al del autor del llamado Evangelio de Juan y de las epístolas de Juan. Se trata de un autor completamente diferente y todos estamos de acuerdo con eso. Solo quería que quedara claro. Tenemos a los Nicolaitas. Primero no se les menciona y luego se les menciona en el Apocalipsis. Pero ¿cuándo empezaron a contar esas cosas horribles sobre ellos? Dijo que fue como 100 años después. ¿Cuándo fue que pasó? ¿En el siglo segundo? Ellos aparecen en el sintagma en la segunda edición o posteriores, no la primera. Alrededor del 170-175. ¡Wow! Estamos hablando de, por lo menos, unos 70 años entre el Apocalipsis y el retrato heresiológico de los Nicolaitas. ¡Qué fascinante! El último punto que quería tratar es que mencionó que se les describe como comiendo carne de sacrificios a ídolos sin que les importe. Pero lo que me llama la atención de eso es que, cuando lees a Pablo en Romanos, Pablo le dice al lector que no le debe importar. Oye, si vas a una fiesta y tal vez comes comida sacrificada a ídolos, nada más no preguntes, y no importa. Básicamente, eso es lo que te está diciendo. Y se me hace chistoso que lo llamen herejía, cuando el mismo Pablo dice que está bien. Quisiera saber qué opinión tiene al respecto. Sí, totalmente. Esta es la típica actitud paulina, donde él está convencido que una deidad greco-romana no es una amenaza. Pero, como todos sabemos, sus escritos son algo confusos. Porque en 1 Corintios 8 parece que dice, las deidades grecorromanas no son nada. Puedes comer lo que tú quieras. ¿Y si es un sacrificio a las deidades grecorromanas? Para él, un ídolo no significa nada. Y luego, en 1 Corintios 10, agrega, bueno, tal vez son daimones disfrazados, o como decimos actualmente, demonios disfrazados. Y no quiero que tengan comunión con demonios. Yo no interpreto como que Pablo sugiere algo así como, si vas a una casa privada y te sirven carne, hay una regla no escrita de calladito me veo más bonito. No andes preguntando, disculpa, ¿dónde me dijiste que compraste la carne? Solo debes dejar de comer la carne si el anfitrión explícitamente se te acerca y te dice, oye, ¿qué crees? Esta carne la sacrifiqué para Apolo, provecho. Esa sería su regla. Otra cosa que le incomoda a Pablo es que la gente asista a templos paganos. Pero, fuera de eso, él no tiene problema con que comas carne. Curiosamente, Justino Mártir, 100 años después, dice haber conocido a muchos cristianos que consumían carne sacrificada a ídolos porque era la carne de mejor calidad y no tenían problema con eso. Adoptan la postura paulina. Pero resulta que había cristianos más conservadores que simplemente no querían ceder de ninguna forma a las expresiones culturales grecorromanas. Un excelente ejemplo es el autor del Apocalipsis. Tiene una visión más estricta y condena a sus hermanos cristianos por ser más laxos. Pues qué fascinante es pensar sobre las implicaciones políticas en la interacción de grupos cristianos. Y creo que hizo un gran trabajo explicándolo, especialmente lo de los Nicolaitas. También se me acaba de ocurrir algo, que a los Nicolaitas a veces se les describe como gnósticos, o más concretamente, que a Nicolás se le presenta como el primer gnóstico. ¿Qué opina? ¿Cree que Simón el Mago fue el primer gnóstico, o le convence más la versión de que fue Nicolás? La verdad es que no estoy de acuerdo con ninguna. Yo creo que Simón, y ya hablamos de esto en un video anterior. Me parece que Simón tiene su propia teología, ¿me explico?
y que nosotros, como académicos en pleno siglo XXI, no deberíamos etiquetarlo como gnóstico. Digamos que él nada más está haciendo teología cristiana experimental de su autoría muy interesante y además tenemos acceso a ella en su comentario a la Gran Declaración. Pero Nicolás solo es una invención. Da la impresión que es un personaje ficticio. El autor de Hechos dice que él viene de Antioquía, que era un prosélito de Antioquía, que vino a Jerusalén y se convirtió en uno de los primeros 6 diáconos. Eso es todo lo que dice. Y luego aparece esta mitología posterior, que lo convierte en el líder de un grupo que gusta de estas horribles prácticas orgiásticas. Además de que consumen semen, sangre menstrual, que son un movimiento en masa de libertinos sexuales y que vendió a su esposa a la prostitución. Es muy entretenido, pero raya en la ficción y esto les encanta a los miticistas porque es la creación de un mito cristiano en acción. En mi opinión, nada de esto está cerca de ser históricamente certero. Y hasta aquí puede llegar nuestro análisis. Claro. Bueno, solo quería tocar este último punto. Usted mencionó que ellos tenían su propio y muy particular. Creo que dijo mito de la creación o gnóstico, algo así. Creo que era cualquiera de los dos. ¿Cómo difiere de los otros gnósticos? Creo que, por un lado, está Justino el gnóstico, y luego hay algo así como una versión sobre cómo surgió el mundo. Y creo que uno dice que fue el Demiurgo, y luego creo que hay otro que dice que fue Sofía la que creó el mundo. ¿Sabe algo al respecto o no? Sí, ya te entendí. En mi libro hablo de todo esto. Pero no es originalmente nicolaíta, porque ellos no tienen. Más bien es Epifanio, a fines del siglo IV, el que les atribuye un relato gnóstico de la creación. Y más bien, parece ser una versión que él mismo creó, mezclando diversas fuentes usando su imaginación. Y luego, nada más la agregó a su relato sobre los nicolaítas. Esto es típico de Epifanio. Mezcla, copia y pega, sin importarle si es histórico o no. Siempre hay que tener mucho cuidado al leer a los heresiólogos. De hecho, estaría bien que hiciera un video donde les presente a todos los heresiólogos y les explique quién es quién. Hablo un poco de eso en la introducción de Found Christianities. Ahí pueden encontrar toda la información básica. ¡Qué bien! Pues sí, creo que con eso contestó todas mis preguntas. Hay algo más que quisiera agregar. Y antes de que concluyamos, les recuerdo que el Patreon ya está activado. El libro Found Christianities ya está disponible en Amazon. También en patreon.com/en Exacto. Solo les recuerdo que este es el capítulo 4. Si quieren todas las fuentes y evidencia, consíganse la versión de pasta blanda. Pero sí, ojalá que lo disfruten. Siéntanse libres de criticar mi trabajo. Desarrollen sus teorías, mantengamos vivo el debate. Ahí tienen. Ustedes acaban de alcanzar la verdadera gnosis.